¿Cómo se vestía en Albacete y su provincia en el siglo XIX? Hoy vamos a descubrirlo en esta exposición que nos muestra esta ropa tradicional de estas épocas, de la mano del grupo de folclore Abuela Santana. Y todo esto lo pueden ver en el Museo Municipal de Albacete. Vamos a descubrirlo. Y para hablarnos de todo esto, ¿quién mejor, por supuesto, que el director del grupo de folclore Abuela Santana, Alberto Montesinos? Buenas. Hola, buenos días. Muy contento, ¿no? El vestir en Albacete. Hoy nos vestimos de gala porque en Albacete, durante el siglo XIX, nos vamos a remontar, bueno, hay trajes preciosos, ¿no? Y muy tradicionales. Bueno, pues sí, efectivamente, tenemos lo que es el vestir de nuestra tierra y tenemos una diversidad de trajes que se vistieron desde el principio del siglo XIX, con sus pequeñas influencias del siglo anterior, porque claro, las modas no pasaban porque cambiara de siglo, ¿verdad? Pero sí que es una manera autóctona de vestirse y que perduró por mucho tiempo, y que aquí tenemos una muestra bastante amplia de ese vestir, de esas prendas, esas ropas que llevaron nuestros antepasados. Hablamos de principios del siglo XIX y hasta dónde llegamos en esta exposición. Pues evidentemente llegamos hasta finales del siglo XIX, incluso recogemos principios del siglo XX en el que las ropas pues eran las mismas, pero es un momento en el que incluso las clases sociales se notan, porque vemos personas que de alguna forma ya empiezan a ir a la moda, a aquella moda que viene desde el centro de Europa, pero también vemos que hay personas que todavía conservan su forma autóctona de vestir y que todavía no han avanzado en ese cambio de época, y están muy marcadas las clases sociales, pero que perduran por mucho tiempo, pero que nos muestra aún así pues cómo vistieron en nuestras tierras nuestros antepasados. A mí me interesa mucho, y seguro que a los albaceteños seguro que también. Vamos a hacer un recorrido porque creo que hay varias, vamos a verlo por épocas, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, vamos a ver, por épocas, más que por épocas, lo que vamos a ver son momentos. Pues vamos a ver una muestra de lo que era el vestir, una muestra de cómo iban a la hora del trabajo, de las faenas del campo, cambia de alguna forma, y luego vamos a ver qué sería la segunda mitad del siglo XIX, qué pequeños cambios ha habido en el vestir, cómo se ha transformado ligeramente, cómo va transcurriendo el tiempo, un momento de fiesta, evidentemente, eso es un momento muy marcado en la sociedad de la época, y luego ya llegamos a finales de siglo. Vale, pues yo creo que vamos para allá. ¿Cómo se vestía en Albacete y provincia en el siglo XIX? Vamos a verlo ahora mismo. Pues vamos a ver. Alberto, como decías antes, ¿en qué momento estamos ahora mismo? ¿A qué momento nos hemos venido? Bueno, digamos que estamos a principios del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, aquí en este apartado, este primer apartado, tenemos una diversidad de indumentos populares y propios muy de esa época. Hemos puesto como muestra, en primer lugar, pues la ropa interior. Eso es algo que llama mucho la atención a las personas, sobre todo a las señoras, les gusta mucho saber cómo era la ropa interior, cómo se llevaban esas ropas, cómo estaban decoradas. Entonces hemos puesto una muestra de lo que era la ropa interior del hombre y de la mujer. Era lo que más inmediatamente iba pegado al cuerpo, y bueno, pues vemos que son enaguas y camisa de interior de lienzos de aquellos que se hacían en las casas y que lleva una decoración discreta, y siempre
la poca decoración que llevaban era también en blanco, no se utilizaba ningún otro tipo. Gracias a lo de que es discreto, ¿no? Porque sí, es verdad que es como mucha ropa, ¿no? Para que sea interior. Efectivamente, ¿no? Y bueno, hacían labores muy importantes, entre dos siempre trabajaba a mano, y lo más importante es que estaban esos tejidos hechos en las casas para todo tipo de prendas, igual para sábanas, para sacos y evidentemente para la ropa personal. También podemos ver una variedad importante de esta prenda tan interesante como es el refajo de las mujeres. Tenemos una muestra bastante extensa de este tipo de refajos que están muy popularizados, y junto con esos refajos se ponen pues jugones, justillos, que muestran las diferencias entre las influencias del siglo XVIII, que influyen en el sentido de que todavía llevan las varas en las palas delanteras, en las almenas del justillo o de jugón, que eso es una cosa que va desapareciendo conforme va avanzando el tiempo. La prenda sigue siendo la misma, pero en cambio se conserva toda esa riqueza de tejido, pero en cambio, pues por ejemplo, las almenas se ocultan, aunque se tenían en la prenda, pero ya no se enseñaban. Ya hay un pequeño cambio de moda. Y tenemos también el vestir del hombre. El hombre, sus trajes, nos los vemos hechos en estameña, un paño rígido, un paño fuerte de lana batanada, y que curiosamente, aunque en la provincia se tejían este tipo de telas, en el traje del hombre vemos algo que llama mucho la atención, que es el tejido de los chalecos. Los chalecos son siempre muy aparentes, de un tejido noble, un tejido rico, y es que en esta prenda ellos podían utilizarla para enriquecer ese indumento y mostrarse como más arreglados y darle un toque de vistosidad sobre los chalecos. Más apañados. Estamos más apañados con eso. Tan apañados que incluso ponían gran cantidad de botones, botones de filigrana, que bueno, pues en un momento dado los hombres podían cambiarlo por dinero, una mala cosecha y tal, pero les gustaban ir muy arreglados. Vemos realeras, fajas de seda en el caso del momento de fiesta, y chupas. Chupas son esas chaquetillas cortas. Ya en la documentación del siglo XVIII nos hablan de esta prenda como chupas. Pensamos que es una palabra moderna. De ahora, ¿no? Efectivamente, ya en el XVIII hablan de las chupas, de esta chaquetilla corta, que todas las prendas de este tipo son, hasta la cintura, son cortas, de mangas estrechas, y por supuesto junto con esas chupas también tenemos los marselleses. De igual forma, pero que son unas chupas muy decoradas, muy arregladas, con telas superpuestas, con alamares importantes, enriqueciendo mucho ese vestir. Las mujeres nunca saldrían con los hombres al aire, tenían que ir siempre muy cubiertas. Entonces tenemos una muestra amplia de todo tipo de pañuelos de talle. Tenían que llevar un pañuelo, ¿no? Siempre, la mujer siempre tenía que salir con los hombros cubiertos. El hombro tenía que... Siempre tenían que salir tapadas. Una mujer bien vestida siempre tenía que ir con unas determinadas prendas. Por supuesto no podía faltar el pañuelo de hombros, y entonces tenemos un amplio abanico de este tipo de pañuelos que utilizaban para cubrirse: pañuelos de lana, pañuelos de seda, pañoletas, unas pañoletas ligeras hechas en tejidos de batista, que están muy enriquecidas porque muestran un bordado siempre vegetal, y hecho este bordado, pues lo que es a punto de cadeneta, minúsculo, muy riguroso en este trabajo, y que le da una gran prestancia a esa prenda. Esto es algo general a lo largo de toda la provincia, y también tenemos otro apartado, digamos que aquí las vemos apañadas, como se decía, efectivamente, para que fueran limpias, arregladas. Bueno, y frío no pasaban, ¿no? Aquí en frío no pasaba nada de frío, porque luego podremos ver incluso las maneras de taparse y qué prendas, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué vamos ahora? Porque sí hemos visto cuando sales guapo y guapas, y ahora ¿dónde vamos ahora? Pues a un momento muy importante, que es la época de labor, los días del diario, las faenas del campo. De trabajo, ¿no? Efectivamente. Venga, pues vamos. Vamos para allá.
para trabajar, Alberto, nos vamos entonces, por lo que puedo ver en las ropas, me da la impresión de que nos vamos al campo, ¿no? Sí, evidentemente es otra manera de vestir. En el apartado primero, en el apartado anterior, hemos visto mucha pomposidad, las mujeres muy huecas. Ten en cuenta que utilizaban muchas prendas porque el momento requería que la mujer fuera una mujer rellenita, de caderas, llevaban refajos bajeros, varias enaguas, el refajo exterior, o incluso a veces se ponían otras sayas por encima. En este caso, en este apartado, pues la mujer, por ejemplo, no lleva tantas sayas, lleva menos enaguas. Vemos prendas mucho más rústicas, refajos mucho más sobrios, ya no llevan los jugones estos tan embarados de tejidos ricos, llevan unas simples chambras de tejido mucho más sencillo, de algodones, de tejidos de estos que se hacían en las casas, y siguen cubriéndose los hombros. Pero no llevan ese pañuelo tan poderoso. En este caso llevan unos pañuelos de algodón estampados, son unos pañuelos de muy baja calidad, pero que estuvieron absolutamente extendidos por toda Europa, y en España es una prenda que perduró hasta bien entrado el siglo XX, y era una prenda muy propia pues para los días de faena y para el día de diario. Junto con... Para todos los días. Para todos los días, claro. Junto con estas prendas no pueden faltar los mandilones. Estos mandiles no son nobles, como hemos podido ver en el apartado anterior o como veremos posteriormente. Son de los que llamamos de tendido, que era un tejido que se hacía en las casas, y que ese tipo de tejido lo mismo se utilizaba para tapar la matanza, para calentar la masa del pan para que subiera, y por supuesto pues para protegerse para las faenas diarias del campo, con los animales. Es un vestir evidentemente muy sobrio, muy pobre, y lo que solemos decir aquí, muy rústico, muy de la tierra. Los hombres igual no llevan esa nobleza, esa riqueza en el chaleco, e incluso a partir de aquí vemos algunos chalecos que ya han cambiado un poco la forma, ya no utilizan tejidos más sobrios, ya no es la riqueza del tejido de los chalecos anteriores, ya cambia sobre todo un poco la forma. Y por fin empieza a aparecer el calzón largo aquí en este apartado. Es una aparición muy discreta, porque tengo que deciros que el pantalón largo no fue una prenda como muy bien asumida. No, a la gente no le gustaba ponerse el pantalón largo, costó trabajo que eso se implantara. De hecho, el Papa Pío VI incluso dictó una ordenanza en la que pedía que los hombres tenían que abandonar el uso del calzón y empezar a lucir ese pantalón largo como signo de discreción y de buen vestir y demás. Y el resto de prendas se sigue manteniendo el hombre, se sigue manteniendo las chupas y eso que perduró durante muchísimo tiempo, y vemos un vestir propio de gente de campo. Muy bien. Ya se han ido a trabajar al Tajo, ¿verdad? Que ya hemos visto su ropa laboral, su ropa de diario, pero, oye, termina el trabajo y ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde después del trabajo qué es? Bueno, pues vamos a avanzar en el siglo y vamos a ir a la segunda mitad del siglo XIX, y ahí podríamos ver discretos cambios en el vestir, pero muy curiosos porque no del todo han asumido, entre comillas, las nuevas modas, las nuevas maneras. Han avanzado un poquito, pero de una manera muy discreta. Pues luego veremos momentos. Vamos a ver ese avance, ¿no? Vamos para adelante. Venga, vale. Ya estamos en otro momento. ¿En qué momento estamos? Bueno, vamos a situarnos como en la segunda mitad del siglo XIX. Las modas tardan mucho en llegar, tardan mucho en pasar, perduran, no es como ahora, ¿verdad? Tenemos que situarnos en las costumbres y en la cultura de aquella época. Entonces aquí vemos un ligero cambio.
las mujeres empiezan a adoptar ese vestir de sayas, de algodón, de percales, y curiosamente empezamos a notar un pequeño conato de conjuntar. Hasta el momento esa idea de conjuntar las prendas no existía. Aquí ya sí vemos alguna prenda que está ya empezando a estar enconjuntada, la saya con la almilla. Los refajos han desaparecido, pero no del todo, porque resulta que debajo de las sayas mantenían todavía el refajo, o sea que por eso digo que han hecho un ligero cambio. Y también por fin en el calzón largo el hombre ha adaptado algo muy importante, que es la bragueta, que en los calzones anteriores y en los calzones cortos esto es algo que no existe. Aquí ya existe la bragueta, y también el hombre ha empezado a conjuntar. Ya vemos algún chaleco a juego de las chupas. Chupas siguen siendo muy vistosas, con borlones y con una decoración importante. Ya no es en estameña, por ejemplo las tenemos en paño de astracán o de pelo de camello, que era un tejido fuerte y que escurría el agua. Los pañuelos pues ya no son todos ricos y demás, como hemos visto realmente. Aquí ha aparecido una prenda que es la pelerina que se hacía de pelo de cabra. Era una prenda que, igual que se tejía en las casas, pues también era una prenda industrializada. Y evidentemente no tenemos que pensar que se ha desechado la mujer el refajo, ni mucho menos. Se mantiene esa prenda y se utiliza en momentos de fiesta. Se deshace de sus sayas, de los algodones y demás, y vuelve a vestir su buen refajo con pañuelos nobles, como pueden ser los pañuelos de seda, e incluso si es un día de fresco, ponen los pañuelos de 8 puntas de cachemir, que era una prenda que no es que estuviera al alcance de todo el mundo, pero sí que se vestía muy popularmente, y que aquí podemos ver una serie de pañuelos de este tipo que son muy llamativos, porque claro, es una prenda rica y que tenemos la suerte de que se ha conservado. Bueno, tenemos que agradecer lo de la bragueta, oye, porque eso es un adelanto, ¿eh? Antes entonces sería, cada vez que iba uno pues al servicio tenía que montar un follón, sí, ahí, ¿no? Te aseguro que hay una diferencia, porque de llevar los calzones en las que no llevamos ese artilugio, esa forma de corte, pues es un problema, ¿no? Pero aquí ya avanzan un poquito más. Y lo curioso es que aún así tardaron en imponerse el pantalón largo. Hemos conocido en el trabajo de campo familias que nos cuentan que sus abuelos o bisabuelos se negaron a utilizar esa prenda. No, o sea, tenemos casos concretos de familias con nombres y apellidos que nos cuentan que no les gustaba esa prenda y hasta sus últimos días siguieron utilizando el calzón. Esto tiene sentido a lo mejor en alguna localidad muy lejana, pero en pueblos incluso muy próximos a la capital, donde se entiende que los medios de comunicación o los nuevos tiempos han llegado, pues aún así hubo personas que se negaron a utilizar el calzón largo, pues con todas sus comodidades. Sí, decían que yo con el corto y ya está, ¿no? Sí, y permaneció el uso del calzón hasta sus últimos días. Bueno, pues ahora vamos a dar un gran salto, ¿no? Ahora nos vamos a dar un salto grande, porque nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Pues vamos a ese apartado donde nos muestra ese momento de fiesta. Ese de que nos vamos de fiesta. Nos vamos de fiesta. Venga, vamos. Alberto, estamos de fiesta ya. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Porque realmente aquí ya se nota un cambio, ¿no? Importante. Sí, un cambio relativo. El cambio está en el que han sacado sus mejores galas y vuelven a recuperar el uso del refajo, ponen sus mejores refajos, los más coloridos, utiliza la mujer los pañuelos de hombros más ricos, como pueden ser los pañuelos del ramo, pañuelos adamascados, pañuelos isabelinos, y como van a misa, no puede faltar una prenda muy importante, que es la mantellina. La mantellina cubre en la cabeza y encontramos mantellinas de muchas maneras, las del terno porque son 3 partes en esa prenda,
dos formas o dos medidas de encaje distintos y una parte central muy poderosa. Fíjate si era tan importante que la justicia podía embargar cualquier prenda, cualquier cosa, cualquier propiedad a la mujer, menos la mantellina. La mantellina estaba acogido a sagrado y era una prenda que se le respetaba y nunca se le podía arrebatar a la mujer. Era una prenda de una importancia tremenda. A falta de tener esa prenda, la mujer tiene que cubrirse, sea como sea. Por lo tanto, utilizaban los pañuelos de 8 puntas, los pañuelos de 8 picos, como popularmente los conocemos, que también se denominan como pañuelo de capucha. Bueno, aquí en esta parte incluso podemos ver a un vestido de novia de aquella época, ¿no? Sí, tenemos pues un traje de boda, llama la atención porque está claro que anteriormente no se casaban de blanco. De blanco, ¿no? Vemos un vestido negro. Y es una costumbre que perdura durante mucho tiempo, esa forma lo de imponer el blanco, eso fue luego, ¿no? Fue pues a lo largo del 1920-30 y es una moda que llega de Inglaterra. Entonces, anteriormente se casaban de otra manera y aquí vemos ya, pues digamos, lo que es la moda internacional, el vestir de otra forma, con polisones y mucha seda, tafetanes, tienen el traje de calle o traje de paseo. El hombre ha cambiado por completo su vestir, calzón largo de rayas, la chaqueta, la chupa ha desaparecido y empieza a llevarse la chaqueta y ya empezamos a ver la moda internacional y ya llega pues hasta nuestros días. Aunque aún las gentes de nuestra tierra sigue de alguna manera con su atuendo popular, su vestir autóctono y que no se termina nunca de desechar esa forma de vestir de nuestra tierra y de nuestros paisanos. Hemos querido destacar dos momentos importantes, ¿no? Uno era algo que llama mucho la atención, que es la forma de taparse. Vemos en el caso de la mujer, vemos una mujer con un gran refajo, un vistoso pañuelo y sobre él lleva el mantón de 8 puntas. Y en cambio pues tenemos otro personaje en el que vemos una mujer que curiosamente lleva un refajo a la cabeza. Esto es algo muy cotidiano en aquel momento, algo muy usual y que estaba bien visto. ¿Por qué? Porque llevaban el refajo bajero, varias enaguas, un refajo y luego sobre ese echaban la basquiña. Entonces, por ausencia de un pañuelo para cubrirse y demás, estaba bien visto y era algo muy usual que la mujer recogiera la basquiña, se cubriera para protegerse del clima, del frío, porque evidentemente debajo llevaba otro refajo que además valía la pena lucir y a la vez con esa basquiña recogida también cubrían la cabeza y era algo muy usual y muy normal que se vieran por las calles a las personas así. Ahora nos choca, que claro, es impensable ver personas así, pero era algo que era muy del día a día. Y también tenemos pues dos personajes que hacen contraste con el momento de casorio de final del siglo XIX. Porque muchas personas preguntan, bueno, y entonces, si antes era así, ¿cómo casaban? ¿Cómo era antes? Pues casaban con un rico refajo, pañuelos de seda, pues damasco, cubrían con otro pañuelo también de una gran calidad y vistosidad los hombros y el hombre, por supuesto, una rica faja, por ejemplo, de seda, chaleco de terciopelo de muestra, un calzón no es de estameña, sino de tafetán, de un tejido noble, y por supuesto cubre la capa. La capa es algo muy usado en el hombre. Y ya por último tenemos algo que es una vitrina con objetos. Llama mucho la atención tanto objetos religiosos. Y el sentido de estos objetos religiosos pues viene desde el XVIII, el siglo XVIII. Las personas se ponen muchos objetos de religión como rosarios al cuello y demás como engalanamiento y protección. Pero esa idea de protección se acentúa mucho a lo largo del siglo XIX y las personas utilizan relicarios, detentes, escapularios, rosarios, cruces de todo tipo para protegerse de todo mal, de todas las maldiciones, del mal de ojo, etcétera, etcétera. Así pues, como veréis, es una manera de presentaros el vestir popular de nuestra gente, de nuestros antepasados. Les rendimos homenaje a todas esas personas que utilizaron estas prendas,
todas las prendas que tenemos son prendas originales y pues yo creo que es bueno conocer esto porque es parte de nuestra historia y parte de nuestra cultura. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por habernos enseñado todo eso, o sea, el vestir en Albacete. Ya sabemos cómo se vestía en Albacete en el siglo XIX. Oye, que si a alguien le gusta, ya sabe que se puede animar. Aquí tiene un gran ejemplo de ese vestir y puede tomar nota. Nosotros ya hemos firmado en el libro de visitas y ya sabemos cómo fue el vestir en Albacete en el siglo XIX. Nosotros nos marchamos desde el Museo Municipal de Albacete, Modesto Colorado, para el Digital de Albacete. Muchas gracias.